todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal pues les hablo de experiencias que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más que pasan en mi vida. El día de hoy quiero hacer un top porque hace varios días que no hacemos, así que esta semana va a ser semana de tops. Voy a subir dos y el primero va a ser sobre 11 cosas que no debes hacer en México. Vamos a ver qué tal y pues a ver si ustedes están de acuerdo conmigo o hay algunas otras cosas que debemos tomar en cuenta. Número 1. Creer que algo no pica. Realmente aquí en México la mayoría de las salsas, o al menos el 99.9 de las salsas, son realmente picantes. O sea, la verdad es que no es cierto que algo no pica. Sí tiene cierto grado de picante. Obviamente algunas salsas son mucho más picantes que las otras, pero no quiere decir que algo no sea picante. Aguas con las salsas cuando vayan principalmente a comer tacos o ese tipo de cosas, porque siempre las salsas van como en una escala. Entonces, no crean que algo no pica, porque sí, aquí las salsas y los chiles son picantes. Obviamente, sin albur. Número 2. No olvides el bloqueador solar. Aquí en México una de las cosas que más me gustan es que hace mucho sol, siempre está el calorcito acá, bien padre, pero ¿qué pasa? Bueno, que este sol es bastante abrasador, entonces si ustedes no traen su bloqueador solar y no se lo retocan por lo menos unas 2 o 3 veces seguidas en el día, lo que puede pasar es que terminen aumentando una escala de colores bastante alta porque el sol es bastante fuerte. Así que yo les recomiendo que sí usen su bloqueador solar, pues principalmente para proteger la piel. Hay algunos que tienen factor solar pero son bronceadores. Esos también funcionan, solamente que pienso que si andan en la ciudad, según la recomendación de algunos especialistas, es que debemos usar bloqueador porque en la ciudad pues el sol es todavía un poco más fuerte y pues no hay como esta brisita marina que nos puede proteger. Obviamente no soy especialista, pero si quieren pues les voy a dejar en los comentarios recomendaciones sobre los bloqueadores por si tienen alguna duda. Número 3. A donde vayas no dejes de poner jamás atención. México tiene lugares bellísimos y en cada una de las ciudades que puedas visitar tiene detalles que siempre son hermosos, sea en sus casas, sea en sus edificios, en sus plazas, siempre hay un detalle que es importante ver y al cual ponerle atención. Así que si van a pasear a alguno de los lugares aquí en México, siempre tengan sus ojos bien abiertos porque es importante no perderse ninguno de esos detalles que realmente a veces son mágicos. El punto número 4 está relacionado con el primero. No preguntes aquí en México si algo es picante, porque cualquier mexicano siempre te va a decir, no, claro que no pica. Y obviamente, entre más digan eso, más picante es. Así que yo les recomiendo que en lugar de preguntar si algo está picante, pregunten si tiene chile. Si ustedes preguntan si algo tiene chile y les dicen que sí, no lo prueben. Mejor evítense el problema y no prueben esa salsa. Si algo no tiene chile, pues entonces puede probarse, pero siempre con el riesgo de que ese no tiene chile sea que tenga un poquito de picante y pues igual se vayan a enchilar. Entonces les recomiendo que siempre pregunten, recuerden, ¿esto tiene chile o no? Esa es la pregunta correcta, porque si preguntamos si está picante, ahí pobrecitos de ustedes, porque su lengua va a saber lo que es realmente dolor. Número 5. No pienses que México o Ciudad de México o cualquiera de sus estados es un pueblo chiquito porque no lo es. Una de las cosas que se habla mucho fuera de México o que los extranjeros conocemos es que en México hay muchísimas cosas como muy características. Por ejemplo, como que todos usan sombrero o que todos los hombres tienen bigote o que todos viajan en burro. Pues no es cierto, nada de esas cosas son solamente estigmas que tiene este país, pero realmente no es verdad. No todo el mundo tiene bigote porque hay hombres aquí en México que no tienen absolutamente un vello facial. Además de eso, no todos tenemos burro porque la verdad yo viajaría en burro si fuera así porque es muy económico y los burros son muy bellos, pero no todos tenemos un burro. Aparte de eso, no todos usamos sombrero. Sí, usamos sombrero a veces cuando hace sol para protegernos, pero no quiere decir que todo el mundo traiga acaso sombrero siempre. Eso no es verdad. No todo el mundo usa botas todo el tiempo y algunos no las utilizan jamás. Así que todas esas son ideas que están totalmente erradas. Sí existen, sí hay, pero no todo el mundo y no en todo el tiempo. Los zarapes son algo súper bonito que realmente está aquí en México, pero no se utilizan todo el tiempo y no quiere decir que en invierno todo el mundo use zarapes, porque realmente no es verdad. Así que quítense esas ideas de la cabeza porque si vienen a México se van a dar cuenta que es un hermoso país
lleno de bellas y grandes ciudades también, como el resto del mundo. Número 6. No te pierdas el encanto de las comidas locales. Realmente las cadenas de comida están en todo lado, ustedes lo saben, yo lo sé, pero yo les recomiendo que si vienen acá a México, de verdad, a donde vayan acá, pregunten cuál es el lugar más tradicional para comer. Y aunque no quieran preguntar, realmente si caminan por las calles de acá, de cualquiera de sus estados que son realmente bellos, van a encontrar cierto tipo de comida que es autóctona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese tipo de comida, al ser solamente de acá de México, es realmente especial. Y si bien, por ejemplo, pueden encontrarla en otros lugares del mundo, porque también se venden, y se los digo porque, por ejemplo, en Costa Rica había algo que se llamaba Taco Bell, y ese taco no tenía nada que ver con los tacos que he comido aquí. Entonces, de verdad, coman la comida que es regional, lo que hay aquí en los lugares, de verdad, de esos puestitos que están en la calle, realmente a veces son lo más rico, de verdad. O sea, obviamente hay que tener cuidado con lo de la salud y demás, siempre hay que poner atención que esté limpio, pero de verdad, los lugares más chicos donde está la señora que está cocinando, que tiene sus recetas de toda la vida, son los lugares más ricos. Aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí, en la plaza de Tequis, esto en Carranza, hay una señora que vende tacos rojos y la verdad es que los hace de hace muchísimos años y la gente en general opina que son sumamente ricos. Número 7. No esperes que un mesero acá te lleve la cuenta al terminar de tomar café o postre. En algunos países o en algunas ciudades está acostumbrado que una vez que terminas de tomar tu café o de comer tu postre, el mesero en automático te lleva la cuenta. Aquí en México no. Generalmente los meseros esperan a que tú les pidas la cuenta. Entonces normalmente tú les dices, mesero, la cuenta. Y con solo que les hagas la seña, ya ellos saben que es que tienen que llevar la cuenta a la mesa. Realmente es algo que me gusta porque no me siento presionada y de que ya terminé de comer y ya quieren que me vaya inmediatamente. No, aquí realmente te dan tiempo de disfrutar la comida que acabas de terminar, de seguir platicando si quieres hacer algo y pues posteriormente pedir la cuenta. Obviamente esto incluye que si terminamos el postre, pues podemos pedirnos una bebida más, seguimos platicando un ratito y pues luego pedimos la cuenta al final. Es una parte que realmente me gusta porque, como les digo, no me hace sentir presionada a la hora que estoy comiendo en un restaurante, sino que sé que puedo tomarme mi tiempo y disfrutar ese momento. Número 8. No te confíes del tiempo aquí en México. Ahora no es lo mismo que ahorita. Y en un rato es algo que totalmente no puedo explicar. Porque en un rato puede ser que sea mañana, puede ser que sea en un mes o sabrá Dios cuándo. Así que si aquí les dicen ahora, es ya. Ahorita es en un ratito y un rato, pues quién sabe. Así que no se confíen del tiempo acá en México y mejor digan si necesitan algo en el momento exacto que lo necesitan. Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una reservación en ese momento porque ya se tienen que ir o algo así, digan, es que necesito hacerlo de una vez en este momento la reservación para no tener algún retraso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son cosas que para nosotros los que somos extranjeros se vuelven a veces confusas porque tenemos términos diferentes y al final de cuentas decimos, vaya, llegamos tarde porque no hicimos la reservación a tiempo. Les digo porque en experiencia propia me ha pasado que yo generalmente cuando llegaba aquí decía, ahorita yo esperaba que fuera ya en corto, pero no, ahorita era normalmente mucho tiempo después o bastante tiempo después y eso a veces llegó a retrasarme en algunas cosas y obviamente tuve que correr un montón. Así que se los digo por experiencia, traten de no hacerlo, tengan cuidado con el tiempo y cómo pedimos las cosas. Número 9. No tengas miedo de la calidad de la gente mexicana. Una de las características que tienen los mexicanos en general es que tienen una calidez humana increíble. Ellos te hacen sentir realmente como si esta fuera tu casa, aunque vengas de turista o que seas residente viviendo aquí. Realmente la verdad es que tienen esa capacidad de hacerte sentir como parte de tu familia y se los digo por experiencia porque yo he llegado a casas donde no me conocen y de verdad literalmente me pasan a su mesa, me sientan, me ponen de comer y demás, que son cosas que pues realmente son extrañas en algunas otras culturas y que principalmente las culturas que son un poco más frías, que no tienden tanto como a este tacto humano y demás, pues sí se vuelve un poquito a veces como que nos cohíben, pero de verdad no se sientan así, es natural, aquí en México es algo totalmente natural, entonces de verdad no se sientan como cohibidos, siéntanse en su casa, sean amables ustedes también y pues respondan a este trato, les aseguro que si responden de una forma digamos que más parecida a como es acá, se van a volver todavía más parte de esa familia y más parte de esta cultura y se van a sentir todavía más en casa que antes.
Número 10. Y esta es muy importante. No tomen agua del grifo. Una de las cosas que me pasó cuando llegué aquí a México es que yo no sabía, nadie me dijo que no tenía que tomar agua del grifo. Tomé agua del grifo, de donde llegué a quedarme, y me enfermé muy feo del estómago. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque aquí el agua, según lo que me han explicado, tiene algunos componentes que realmente se vuelven pesados para el estómago y pues realmente pues te enfermas, ¿no? Aparte de eso, pues normalmente, por ejemplo, en algunos lugares le ponen cloro para poder filtrar, se los digo porque, por ejemplo, aquí en mi casa el agua a veces limpian las tuberías y el agua huele a que trae cloro. Entonces también hay que tener cuidado porque pues eso nos puede caer mal. ¿Qué pasa? Bueno, aquí es mejor comprar agua embotellada, que la verdad es bastante económica, hay de todos los precios. Si uno va a cualquier tienda, en cualquier lado consigue agua embotellada. Entonces es mejor desde que llegues aquí a México comprar una botellita de agua, la puedes rellenar en algún lugar que tengan un garrafón o puedes volver a comprar otra, etcétera, etcétera. Inclusive, por ejemplo, yo recomiendo que lo más práctico es que te compres una botellita de agua de estas que se utilizan frecuentemente, que no se tiran. Y con este bote pues ustedes lo pueden estar rellenando en lugares que tengan garrafón, en alguna oficina, en el aeropuerto, en todo lado. Generalmente en la mayoría de lugares hay. Les digo porque realmente vale la pena para obviamente no contaminar, no tener tantas botellitas plásticas, ¿verdad? Es una forma como de no tener que contaminar, pero también es una forma de evitar tomar agua del grifo, que es lo que tenemos que hacer. Número 11. Y esta la he vivido por cabeza propia. No subestimen ni al tequila ni al mezcal, porque la verdad, amigos, son terribles. Hay un mezcal que se llama Hasta que las nalgas me desobedezcan, y la verdad creo que sí es cierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando uno empieza a tomar tequila o tomar mezcal, al principio pues se lo vas tomando como si nada, ¿no? Y shot, 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 y ahí vas, uno tras otro. Cuando te levantas es el problema, porque ahí te das cuenta de cuántos te habías tomado. Además de eso, de verdad, al día siguiente no me he sentido nada bien. Es bastante fuerte la cruda. Entonces, para quien está acostumbrado a tomar tequila o tomar mezcal, pues realmente no es algo significativo. Y sabemos que realmente es como de, ay, pues no pasa nada, pero no. Los que no estamos acostumbrados, créanme, no es como tomar cerveza, no es como tomar vino. O sea, realmente sí son bebidas fuertes que no debemos subestimar y que no debemos tomar en grandes cantidades. De verdad, se los aconsejo, no lo hagan así. Hay un mezcal que me gusta mucho que probé en Ciudad de México, que es un mezcal que viene afrutado, o sea, sabía como a cereza el sabor que tenía. Y la verdad, créanme, se lo empiezan a tomar y es como, sabe como a jugo, o sea, sabe súper rico. Pero después de unos 3 o 4, la verdad es que sí ya te empiezas a sentir un poco mareado y ya sabes que algo no va bien. Entonces, como les digo, es importante que no subestimemos estas bebidas. Son realmente ricas. Les recomiendo totalmente probarlas. O sea, de verdad, no se lo pierdan. Fuera de México, si encuentran mezcal o tequila, pruébenlo porque realmente vale la pena. Pero sí tengan cuidado con la cantidad que van a tomar. Ay, les pido perdón por el ruidito de fondo, pero anda por ahí mi perrita y anda ladrando. Así que perdón por ese ruido. Es un poquito escandaloso a veces. De nuevo, pues les agradezco muchísimo por todo su apoyo de siempre. Ya saben que los quiero un montón. Estoy muy contenta porque realmente hemos ido creciendo mucho. Todos sus comentarios de verdad se los agradezco, sean buenos o malos, porque me hacen crecer. Si les gustó el video, recuerden darle al like. Si no les gustó, pues YouTube es libre, así que denle al dislike, no pasa nada. Por favor, déjenme acá en los comentarios si ustedes están de acuerdo con estos puntos, si hay algunas otras cosas que ustedes piensan que no deberían hacer las personas cuando lleguen a México. Hay algo que quiero decir aparte de todo lo que mencioné, y es que creo que lo más importante es que cuando vengas a México respetes totalmente el país, no dañes la naturaleza, no dañes a los animalitos que están aquí. Por favor, ten mucho respeto por las personas que están dentro del país y pues obviamente respeta dónde estás. Ya sabes que en México se te va a recibir con muchísimo cariño siempre y cuando tengamos respeto por todo lo que hay aquí adentro. Además de eso, los invito a que se suscriban al canal porque ya me di cuenta que muchos ven los videos pero no se suscriben, así que aquí miren, por ahí está el botón. No cuesta nada, es gratis, así que síganse suscribiendo. Ayúdenme a compartir los videos para que sigamos creciendo y pueda seguir subiendo más contenido. Ya somos una familia bastante grande. Les agradezco muchísimo por todo su cariño. Les mando un beso, un abrazo. Por favor, cuídense mucho, sean muy felices. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.